relacionados con la morfina. Si bien es un tema que es importante, yo prefería hacerlo un poco más extenso porque hay cuestiones previas a los mitos de la morfina, porque la morfina uno llega por un motivo, ¿sí? Si uno en realidad se dedica a ensalzar las virtudes o a criticarla, en realidad se pierde la principal cuestión con la morfina, que es por qué se indicó, ¿sí? Uno no, en la medida de lo posible tiene que tratar de caer en no demonizar el fármaco por el nombre que tiene o por la historia que tiene, sino cuál es la indicación. Los medicamentos, yo tengo una paciente que me carga y me dice un medicamento que no te gusta a vos. A mí ni me gustan ni me dejan de gustar, o sea, yo los considero herramientas. Si uno se le rompe el auto, ir al mecánico no es un gusto ni un placer que uno se da, sino una necesidad. Los medicamentos en relación a las cuestiones médicas son una necesidad. Uno no disfruta indicando ni más ni menos, pero si los necesita, los necesita, ¿sí? Así que lo hice un poco más abarcativo en lo que tiene que ver con el control de síntomas, ¿sí? Y los principios en los que se rige el tratamiento del dolor oncológico, que son distintos a los que uno puede, digamos, utilizar cuando trata un dolor de una causa diferente, ¿no? La siguiente, por favor. Si ustedes recuerdan, esto lo vimos en una de las primeras, el primer encuentro, que son los componentes de los cuidados paliativos, ¿sí? En qué cuestiones se apoyan para conseguir lo que uno pretende, que es la mejoría de la calidad de vida. Como ven, el control de síntomas es uno de los 3 pilares. Esa es la parte en la que habitualmente descansa más de lo que hacemos los médicos habitualmente en esta cuestión, ¿sí? Y es lo que tiene que ver más con cuestiones técnicas de la medicina, ¿no? De ninguna manera está aislada de las otras cuestiones, porque es más, la mayor cantidad de pacientes que hemos tenido en cierta refriega, a ver de quién eran pacientes con algún síntoma difícil de tratar, en la que uno a veces es difícil saber si ese síntoma está originado en una cuestión orgánica o una cuestión psíquica, en mayor o en menor parte, porque no hay ningún síntoma puro de lo físico o puro de lo psíquico, ¿sí? Siempre hay una superposición ahí interesante. La siguiente, por favor. En esta lista, si ustedes buscan la bibliografía, van a ver que la cantidad, el porcentaje de síntomas que tiene un paciente con cáncer avanzado es variable. Por ahí van a ver que en algunas listas lo dan como que es más frecuente la astenia o el cansancio, ¿sí? Ahí está puesto como debilidad. ¿Vieron esta cuestión es como una especie de permanente estado gripal, sin la parte respiratoria, esa especie de cansancio que evita que uno, capaz que uno lo lleva a dormir todo el tiempo, pero al no tener demasiadas ganas para hacer cosas, ¿sí? Pero fíjense las proporciones que son altas de cualquier manera, ¿sí? Lo que tiene que ver con en las principales, el dolor, el insomnio y el estreñimiento. Y fíjense los porcentajes de lo que ocurre en los pacientes en cuidados paliativos. Como agregado a esta cuestión, que ya no es menor, porque digamos, si uno piensa que el 75% de los pacientes presenta dolor, no va a ser el único síntoma. De hecho, es rarísimo el paciente que tiene un solo síntoma. La siguiente. De hecho, ¿me pasás? La cantidad de síntomas por paciente en cuidados paliativos es de 8 o 9 por persona, ¿sí? Más allá de uno interpretar esa cuestión como la cantidad de sufrimiento físico por el que tiene que pasar una persona en paliativos, también detenerse un segundo a pensar lo difícil que es la técnica ahí. Si uno a veces tiene por ejemplo, un paciente no es necesario que retengan esto, ¿no? Porque esto tiene que ver con el punto de vista técnico. Quiere que el paciente no se duerma porque está muy cansado y al mismo tiempo tiene dolor. Ahí tiene una contraposición de síntomas, porque uno va a dar algo que lo ayude a una cosa que empeora la otra. Y es casi la constante mantener ese equilibrio, ese balance entre lo que mejora una cosa y no produce otro síntoma o empeora uno preexistente. Una de las cosas que uno tiene que tener en cuenta en el control de síntomas, y es importante saberlo, y esto se enfatiza mucho con el grupo familiar o los cuidadores, es que la medicina paliativa no hace, porque no puede, no porque no quiere, un control de síntomas completo, ¿sí? No es el objetivo de la medicina paliativa quitar el dolor o quitar los vómitos, no por falta de ganas, ¿sí? Sino porque la resolución al 100% de todos los síntomas es un ideal también imposible.